Mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hace un tiempo atrás vimos cómo en el estudio bíblico, cómo la idea, y lo vi ahorita en la clase de membresía, la idea de que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Dios nos hizo a esa imagen conforme a su semejanza para llenar la tierra de su imagen, llenar la tierra de su gloria. Entonces, Pablo va a comenzar a hablarle a los romanos de cómo se vive entre los muertos, de cómo debemos actuar en este mundo caído. Así que Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21, la palabra del Señor dice así. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con la transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque así por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque así, por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por la transgresión, por una transgresión, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y poder ponerla por obras. Ayúdanos a entender lo que es vivir entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nosotros es posible que, no sé si le ha pasado o lo ha pensado, es posible que nosotros entendamos que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de todas las cosas malas. Y hay veces que nosotros podemos pensar que el mal está ganando. Y todo lo que miramos a nuestro alrededor es pecado. Y precisamente Pablo nos está hablando de cómo debemos vivir en medio de un mundo de pecado. Yo quisiera que me acompañara, aunque saldrá en las pantallas, yo quisiera que me acompañara a Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Y si usted tiene un marcador, Romanos 6, 12 al 14, es la idea central de todo lo que Pablo va a estar hablando. Desde el capítulo 5, versículo 12, hasta el capítulo 6 completo, Pablo nos va a hablar de una idea. Pablo nos va a traer algo en mente que Pablo quiere que nosotros entendamos. Y obviamente el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos. Y es esto. Y si usted tiene para marcar, no sé si usted lo hace, yo en mi caso cuando encuentro una idea central le pongo
I y C como idea central. Si usted tiene para marcar, márquelo porque esta es la idea que Pablo quiere presentar. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted ve desde el capítulo 5, versículo 12, y todo el capítulo 6, Pablo tiene una idea recurrente y va a poder ver las palabras que se repiten. Es reine, no reina el pecado, reinó el pecado, ahora reina la gracia, ahora reina la justicia. Y la idea de Pablo hacia los romanos es esta. Nosotros debemos vivir, como dice el versículo 13, debemos vivir delante de Dios como vivos de entre los muertos. Y Pablo lo que está enseñando a los romanos y a nosotros es que nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Nuestra manera de conducirnos tiene que ser diferente. No puede reinar el pecado en nuestras vidas. Si ustedes ven, si puedes poner la imagen de la promoción, de la primera imagen. Si ustedes ven, esa imagen tiene eso. Se supone que nosotros vivamos así. Vivamos a la luz de aquel que nos compró, mientras todos los demás viven para otras cosas. Esa es la idea de Pablo. Pablo dice, vivan, valga la redundancia, como vivos de entre los muertos. Nosotros tenemos que entender que la vida nuestra es diferente. Que cuando Dios nos salvó para una vida distinta. Nos salvó para llenar la tierra de su gloria. Y Pablo le está diciendo a los romanos, tienen que vivir como vivos de entre los muertos. Tienen que vivir. ¿Y por qué no debe reinar el pecado en nuestras vidas? Y eso es lo que Pablo va a explicar. Versículos 12 al 21, que es lo que vamos a ver hoy. No debe reinar el pecado en nuestra vida porque estamos en Cristo y no estamos en Adán. Estamos en Cristo y no en Adán. Por eso el pecado no puede reinar en nuestras vidas. Segundo, él nos va a estar explicando porque hemos sido unidos a Jesús. El capítulo 6. Después veremos por qué no debemos, el pecado no debe reinar en nuestras vidas, porque hemos sido libertados del pecado. Así que Pablo va a explicar por qué el pecado no puede reinar en nuestras vidas. Si somos creyentes, el pecado no puede reinar en nuestras vidas. Ahora, yo quiero que nosotros primero hablemos un poco del pecado. Porque Pablo está diciendo que el pecado no reina en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es pecado? Me gusta cómo Gruden lo define. Mire cómo Gruden lo define. Dwayne Gruden. Dice, pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en tres áreas. Hechos, actitudes o naturaleza o innaturaleza. Así que cuando hablamos de pecado, si tú quieres saber, bueno, ¿qué es pecado? Pecado es no ajustarte o no hacer lo que Dios quiere que tú hagas, pero no hacerlo en tres maneras. En hechos, en actitudes y en naturaleza. Eso es pecado. Pecado es que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. No vivimos, cuando estamos en el mundo, no vivimos para la gloria de Dios. No alcanzamos esa gloria. En uno primero, en hechos. Cada vez que pecamos, cada vez que hay una mentira, cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay cosas como esa, pecamos contra Dios. Porque no llegamos al estándar de Dios.
cada mentira, cada cosa que nosotros hacemos incorrecta ante los ojos de Dios es pecado. Pero lo que hacemos no tan solo es pecado. Me gusta esta definición porque también dice que pecar son actitudes. Actitudes. No es tan solo lo que yo hago, es la actitud que tengo. Y cuando Pablo dice que nosotros debemos vivir diferentes al resto del mundo, no está hablando solamente de lo que hacemos, está hablando de las actitudes que tenemos. Porque Dios cambia el corazón. Actitudes. A veces nosotros podemos decir, no, pero yo no he pecado, pero ¿cuál es mi actitud? Mi actitud, mi manera de pensar, mi actitud, ¿es distinta al resto de la gente? Mateo capítulo 5 nos habla de las actitudes. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. No hagas nada externo, no mates. Pecar de hecho. Pero versículo 22 dice, pero yo os digo que todo aquel que esté, ¿qué? Enojado. Eso es un hecho, es una actitud. Todo aquel que tenga la actitud de enojo con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, que significa inútil, a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Cuando hablamos de pecado, no tan solo estamos hablando de los pecados que yo cometo, aún los de omisión. Está hablando aún de las actitudes de mi alma. Y el problema es ese. El problema es cuando yo creo que solamente mis pecados externos son los que no se ajustan a Dios, pero mis actitudes internas siguen igual. Mis actitudes internas no pueden ser pecaminosas, tienen que ajustarse al reino de Dios. Las actitudes. Dios mira las actitudes. Cuando fueron a Cristo en Mateo 7, al final de los días le dijeron, nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre, expulsamos fuera demonios en tu nombre, el Señor le dice, nunca te conocí, nunca estuve relacionado con tu alma. Entonces, cuando hablamos de pecado y cuando Pablo dice no reina el pecado en vosotros, no está hablando simplemente de lo que hago o no hago, pecado de omisión o pecado de comisión, sino también está hablando de mis actitudes, de mi alma, de mi corazón. Los judíos, el Señor le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera son una cosa, pero por dentro apestan. Entonces, a veces nosotros pensamos, miren, y yo sé que lo hemos hablado muchas veces, hay gente que puede dejar el alcohol sin Cristo. Hay mucha gente que lo ha hecho. Mucha gente ha dejado las drogas sin Cristo. Mucha gente ha podido tener un matrimonio que lleva muchos años sin Cristo. Un pastor, Tony Merida, dijo una vez, vivir moralmente te puede alejar de la cárcel, pero nunca te llevará a una comunión con Dios. La gente puede cambiar exteriormente, pero Dios viene a cambiar lo que únicamente Él puede cambiar, que es el corazón, que son las actitudes. Y yo no sé usted, pero yo analizando esto, yo creo que en mi caso yo le doy demasiada rienda suelta a mis actitudes. Y mis actitudes muchas veces no son como se supone que sean. Yo no sé usted, quizás usted no, pero en mi caso sí. Actitud de queja, diferentes actitudes. Y el punto es que a veces yo en mi caso, y quizás usted, pero yo en mi caso,
las disfrazo como piedad. Las disfrazo como piedad. Y aún hay enojos que cometemos en nuestra vida que la Biblia dice que hay unos enojos que son ira santa, que son cuando hay unos enojos porque el nombre de Dios está siendo blasfemado. Pero en mi caso, yo no sé en su caso, en mi caso, a mí me da la ira pecaminosa cuando mi nombre o algo está siendo manifestado o incorrecto, pero cuando es Dios no pasa lo mismo. Cuando es mi nombre o es hacia mí, entonces hay una ira. Pero cuando se trata de Dios y su palabra y defenderla, entonces no hay una ira santa. Entonces, las actitudes que nosotros tenemos son importantes porque cuando Dios dice que reine, que no reine el pecado, sino que reine la justicia, está hablando de nuestra alma, está hablando de nuestros corazones. ¿Y sabes qué? Hay muchos hogares cristianos que se permite la palabra estúpido al otro, ridículo al otro, en serio, no en broma, en serio. Y yo creo que hay mucho vocabulario dentro de nuestras casas creyentes que Dios condena. Yo creo que sí. Porque tenemos que vivir como vivos de entre los muertos. Significa que si uno le llama tonto al hermano, imagínense si aquí Dios comienza a juzgar a todos aquí, lo que le hemos dicho tonto por llamar una palabra sencilla a alguien, aún con el corazón. Todos los Señor, todos los que dijeron tonto en algún momento y no se han arrepentido, mátanos ahora. Alguien tiene que venir a apagar las luces cuando venga Jafo de vacaciones, a apagar las luces y los aires, porque se van a quedar prendidos. Muchas veces, es broma, pero muchas veces permitimos vocabulario que está en contra de Dios y nos permitimos pensamientos que están en contra de Dios. Nos permitimos pensamientos. A veces sabemos que nuestros pensamientos son malos porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos los dice. El Espíritu Santo es una persona. Y dice que me convencerá de justicia, de juicio y de pecado. De pecado, justicia y juicio. Lo que pasa es que nosotros no queremos escuchar al Espíritu de Dios que nos está diciendo eso es pecado. Así que no tan solo un pecado de hecho, no tan solo un pecado de actitud, es un pecado de naturaleza. Pablo dice en Romanos 5:8, que lo vimos la semana pasada, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Así que cuando hablamos de pecado de hechos, hablamos de pecado de actitud, pero todos se encierran en que tenemos un problema de naturaleza. Aquel que no está en Cristo, sino que está en Adán, está en una naturaleza caída. Tiene una naturaleza caída. Y si usted me pregunta, espérate, pero es que cuando estamos en Cristo también tenemos una naturaleza caída. Sí, tenemos una lucha con el pecado, pero la Biblia dice que somos nueva criatura. Cuando Dios estaba hablando con Caín, Dios le dice a Caín en Génesis, el pecado siempre va a estar delante de ti, pero tú puedes enseñorearte del pecado. Y lo que está diciendo Pablo es que nosotros podemos enseñorearnos del pecado. Que nosotros podemos vivir vidas o vivir como vivos entre los muertos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y sabes qué dice? ¿Qué pasa cuando el creyente peca? Me gusta Gruden hablando del pecado. ¿Qué pasa cuando qué pasa cuando pecan los creyentes? Nuestra comunión con Dios se interrumpe y nuestra vida cristiana sufre daños. Eso pasa cuando tú pecas. Eso pasa cuando yo peco. El problema es que nosotros vemos el pecado como algo atractivo. Pecamos porque lo vemos atractivo. Las luchas que tenemos
tenemos luchas con lo que nos atrae. Hay luchas que usted nunca va a tener porque no le atraen. Y hay luchas que sí le atraen. Hay luchas que sí le atraen. ¿Y qué pasa con ese pecado? El pecado afecta, daña nuestra vida cristiana. No tan solo interrumpe la comunión con Dios. La sangre de Cristo nos dio el privilegio de relacionarnos con Dios, pero cuando hay pecado de actitudes, de hechos y pecado en nosotros, interrumpe esa relación que Cristo compró con su sangre. Imagínense a Cristo diciendo, yo los compré con mi sangre para que tuvieran una relación con Dios, pero por causa de sus actitudes, de sus actos, esa relación se rompe a cada rato. Entonces, por eso, sabiendo que cuando pecamos, se rompe la comunión con Dios y la vida cristiana es una vida de sufrimiento. No hay nadie que peque que no esté en sufrimiento. No hay nadie. A veces nosotros pensamos que con dinero se resuelve todo. Mi hermano, la gente con dinero sin Cristo está igual de vacía. El dinero no lo va a llenar. No, no se llena. Y quizá usted, yo no puedo decirle eso por experiencia propia porque nunca he tenido el dinero para eso. Pero conocemos testimonios y testimonios y testimonios de gente con mucho dinero que están vacíos. Entonces, sabiendo que el pecado daña nuestra relación con Dios y daña nuestra vida, el pecado daña nuestra vida. Entonces volvemos al capítulo 6, versículo 12. La idea central de Pablo es, por tanto, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Que no reine ese pecado. Que no reinen las malas actitudes, que no reinen nuestros pecados de hecho, de comunión. Ya no estamos en la naturaleza pecaminosa, el creyente está en Cristo. No tan solo eso, sino que dice el versículo 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo en pecado como instrumentos de iniquidad. Porque hay veces que los instrumentos de iniquidad, ¿quiénes somos? Nosotros. Por cómo nos comportamos muchas veces. No tan solo pecamos, sino que llevamos a otros a pecar. Satanás nos utiliza como instrumentos de iniquidad. Sino, en vez de ser instrumentos de iniquidad, ¿qué dice? Sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros podemos manejar el pecado? ¿Por qué nosotros podemos enseñorearnos del pecado? ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo y no en Adán. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar del versículo 12 al 21. Así que lo primero que Pablo nos enseña es el problema. El problema. Él dice, por tanto, versículo 12, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió ¿a dónde? A todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sabes qué, mis hermanos? Nosotros creemos en que el pecado es universal, tiene consecuencias universales. El pecado de Adán afectó a todo el mundo. El pecado de Adán afectó a todo el mundo. ¿Y qué hizo el pecado de Adán? ¿Qué trajo según el versículo 12? La muerte se extendió a todos los hombres. Pablo, antes de hablarnos de que ahora el reino del pecado no puede con nosotros y de presentarnos a Cristo porque estamos en Cristo, él comienza a hablar del problema. Y él dice, el problema es que por cuanto uno pecó, el pecado entró al mundo, por el pecado entró la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres. Todos. Mis hermanos, hay billones de personas hoy que están perdidos y que no saben que están perdidos. ¿Y sabes por qué debemos ir? Porque nosotros creemos que el pecado trae consecuencias universales. Crean lo que crean. Crean en el budismo,
crean en el Islam, crean en lo que crean, tienen un problema y es que el pecado está en ellos. Y Cristo dice, pues, en versículos 13 y 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Déjame explicar esto. Mucha gente entiende que el pecado entró al mundo cuando Dios le dio la ley a Moisés. Dice, ok, cuando Dios le dio la ley a Moisés, ahí entró el pecado. Porque ahí ellos comenzaron a entender que era pecado y que no. No. Si vemos el versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? Dale un poco para atrás. ¿Qué dice? No, estamos en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. El 5:13. Ah, no, mira, fue que yo lo puse mal. Sí, es verdad, el 6, no, soy yo que estoy mal. Está bien. Gracias, se pega. Se supone que es el 5. Dice, pues antes de la ley, había pecado en el mundo. ¿Qué dice Pablo? Sí, había pecado. Había pecado. Pero el pecado no se imputaba cuando no hay ley, pero había pecado. ¿Qué significa? Todavía los 10 mandamientos no estaban escritos, ni Levítico ni Deuteronomio, pero el hombre había pecado contra Dios. Versículo 14 dice, sin embargo, aunque no se imputaba, la muerte reinó desde Adán hasta ¿cuándo? Hasta Moisés. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo a los judíos, ustedes entienden que la muerte comenzó con Moisés y los 10 mandamientos. Y que de Moisés y los 10 mandamientos en adelante, como está la ley, ahí fue que comenzó la muerte. No, desde Adán hasta Moisés reinó solamente una cosa. ¿Y qué fue? La muerte reinó. El pecado y la muerte. Entonces dice, desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con la transgresión semejante a la de Adán. O sea que si en realidad pensaban que la transgresión de Adán fue la más grande, aunque no pecaron conforme a esa transgresión, pecaron conforme a esa transgresión, ¿sabes qué? Reinaba la muerte. Ahora, después dice, de Adán, el cual era figura del que había de venir. Mis hermanos, ahí ya Pablo está apuntando a Cristo. Y nos va a hablar que nosotros podemos vivir lejos del pecado porque estamos en Cristo. Porque Cristo es el segundo Adán. Esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. Pablo, número 2, nos va a empezar a hablar del contraste entre Cristo, entre Adán y Cristo. Pero es importante saber que Adán nos representó en el pecado. No hay nadie que diga que el pecado de Adán no fue representativo. Por ejemplo, cuando Puerto Rico ganó, ¿quién ganó? ¿El equipo, los 12 nada más? ¿Ganamos? ¿Usted no dice ganamos? Bueno, yo gané, a menos que usted vaya a Lituania. Yo gané. Yo no tiré una bola. Más, yo no estaba ni cerca. Yo estaba en un pueblo a 2 horas porque se le cogió una práctica de voleibol y como ganaron, siempre habían perdido. Como ganaron, quisieron extender la práctica de voleibol. Cuando están perdiendo, suspende la práctica rápido. Cuando están ganando, no, vamos 12 más. Tramposos que son, pero eso es problema de actitud. Entonces, yo no estaba allí, pero yo gané. Puerto Rico ganó, nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque el equipo de Puerto Rico, ¿qué hizo? Nos representó. Cuando Adán pecó, Adán nos representó en el Edén. ¿Qué significa? Que cuando Adán pecó, también nosotros pecamos. Porque Adán nos representó en el Edén. Entonces, si Adán me representó en el Edén, yo necesito a alguien
que me represente en la cruz. Entonces, si Adán me representó en el Edén, entonces necesito que Cristo me represente en la cruz. Y cuando vemos los contrastes, Él está diciendo, hay un contraste aquí. Y analicen el versículo 15. Él va a dar 4 contrastes entre Adán y Cristo. Recuerden que Adán es una tipología. Aquellos que han escogido clase bíblica saben que es una tipología. Una tipología es una representación en el Antiguo Testamento de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Es una tipología. Como lo dije en la clase de membresía, una tipología es, recuerdan cuando el Señor dice en el desierto que levantaron una serpiente, cuando la serpiente estaba mordiendo a la gente, estaban muriendo, levantaron una serpiente para que todo el que mirara a la serpiente sería salvo, en el sentido de que no iba a morir. El Nuevo Testamento, Cristo dice que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre se levantara. ¿Qué significa entonces? Que la serpiente en el desierto representaba lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Es una tipología. Un acto del Antiguo Testamento que después iba a apuntar a lo que Cristo iba a hacer. Otra tipología clara en la Biblia es Jonás. Dice Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez. Cristo dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre iba a estar en la tumba por 3 días. ¿Qué está diciéndome Cristo? Que cuando yo miro a Jonás y veo a Jonás los 3 días dentro del pez, esos 3 días representaban lo que Cristo iba a hacer después en el Nuevo Testamento. Es una tipología. Pues Adán es una tipología de Cristo. Lo que Adán hizo en el Antiguo Testamento iba a ser contrastado con lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y mire el contraste. Si vemos el versículo 15, nota algo. Versículo 15, Él nos va a contrastar respecto a la transgresión y a la dádiva. La transgresión y el regalo. Pero mire lo que dice. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos murieron por la transgresión de uno. ¿Qué dice después? Muchos, ¿qué? Más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, si el pecado dañó a muchos, la salvación va a afectar positivamente ¿a cuántos? A muchos más. A muchos más. Así que Pablo está haciendo un contraste entre Cristo y Adán y le está diciendo, en Adán muchos mueren, pero en Cristo más abundantemente van a resucitar y van a vivir. Porque Cristo es superior a Adán. Y si en Adán mueren muchos, en Cristo viven muchos más. Porque Cristo es superior. Eso es lo que Pablo está explicándonos. Recuérdense, el texto apunta, el reino del pecado no puede estar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el reino entró para muchos, la vida en Cristo entró para muchos más. Por eso es que el pecado no puede reinar en nuestras vidas. Entonces Pablo dice, otra comparación, la condenación y la justificación 16 y el 18 dice, tampoco sucede con el don como con el que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Así que en uno pecamos, en el otro somos declarados inocentes. Adán nos representó en el Edén y pecamos. Cristo nos representó en la cruz y fuimos declarados inocentes. Pablo sigue haciendo ese contraste. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó en condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó en justificación de vida para todos los hombres.
O sea que así como uno pecado afectó a todos los hombres, la salvación también puede afectar a todos los hombres. Después habla de la muerte y la vida, versículo 17. Porque así por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más, miren eso, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Él está contrastando y él está diciendo, si estamos en Cristo, ¿quién tiene que reinar en nuestras vidas? Cristo. Si estamos en Adán, ¿quién reinó? La muerte. Pero si estamos en Cristo, tiene que reinar ¿qué? La vida. No puede reinar en nuestros cuerpos mortales, como dice la Biblia, el pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque así como el pecado entró por Adán, así la salvación entró por Cristo. El día que Dios te transformó, de ese día en adelante reinó el pecado en tu vida. Pero del día que Dios te convirtió, tú no eres el que te convierte, Dios te convierte, de ese día en adelante tiene que reinar la vida. Porque Dios te hizo una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la pesadez que tenemos para venir a la iglesia, la pesadez que tenemos para orar, la pesadez que tenemos para estudiar la Biblia, no podemos echarle culpa a la carne. Porque sí, la carne está, es verdad, la carne está, pero nosotros estamos en la muerte. ¿Es que estamos? En la vida. Una persona que no es creyente, por más que luche, no va a entender la palabra de Dios, no la va a entender. Pero lo que Dios está diciendo ahora, el pecado no puede reinar ni en tu actitud, ni en tus actos, ni en tu naturaleza, porque ya tú no estás en Adán. Ahora estás ¿en quién? En Cristo. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 19. Desobediencia y obediencia. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una desobediencia hizo que esto se chavara. Una desobediencia. Una desobediencia. Todo esto se fue por la borda por una desobediencia. Pero por una obediencia, entró la declaración de inocencia en Cristo. Por una. Porque Cristo vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido. Él fue obediente. Entonces, Pablo está haciendo el contraste. Pablo está diciendo, no puedes vivir como muerto. No puedes vivir como una persona muerta. En pecado, en actitudes, no puedes seguir ahí. Porque por una sola desobediencia entró el pecado. Yo lo entiendo, como si Pablo dijera, yo lo entiendo. Entró el pecado por uno y reinó la muerte, reinó la desobediencia y reinó la muerte. Pero si ahora tú estás en Cristo, ya la muerte no reina. Ahora Dios reina. Ahora la vida reina. Entonces, no puedes vivir en muerte cuando Dios, que está vivo, vive en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, si por la desobediencia de uno entró la muerte, por la obediencia de uno, Cristo entró la vida. Y todos los que estamos aquí tenemos dos bandos. Tenemos dos bandos. No hay chance. O estamos en Adán o estamos en ¿quién? En Cristo. Donde quiera que usted vaya,
Usted puede dividir las personas en españoles, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, sí, nacionalidades puede dividirla en muchas. Pero si quiere dividirlo en dos ramas, muy fácil. ¿Quiénes están en Adán y quiénes están en Cristo? Los que están en Adán están en pecado y muertos. Los que están en Cristo fueron declarados inocentes por la obediencia de Cristo y tienen que vivir como vivos de entre los muertos. ¿Qué conclusión hay aquí? Mira lo que dice Pablo. Concluye Pablo en el versículo 20 y 21 diciendo: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Cuando nosotros estábamos más perdidos, Dios decidió salvarnos por gracia. Mis hermanos, Dios decidió amarnos porque simplemente Él decidió hacerlo. Mis hermanos, Dios decidió amarte. Si tú estás en Cristo, Dios decidió amarte en el momento más sucio de tu vida. En el momento cuando tú no valías nada. En el momento cuando no había ningún tipo de valor, estabas sucio por el pecado, sucia por el pecado, estabas perdida y sin esperanza. Dios decidió amarte en ese instante. No había nada bueno en ti, no había nada atractivo en ti, todo tu deseo era de continuo al mal y te agradaba el pecado. Y en el momento más perdido de tu vida, cuando el pecado abundó, cuando el pecado estaba abundando en tu vida, Dios decidió que sobreabundara la gracia. Dios decidió como regalo amarte, salvarte, santificarte, darte un nuevo corazón, darte una nueva vida, darte un nuevo destino como regalo. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios decidió regalarnos porque sobreabundó el regalo, la gracia, la salvación, Dios nos regaló la salvación, nos salvó, nos santificó? ¿Y sabes qué dice Romanos 8? Que nos glorificó. ¿Sabes qué dice eso? Romanos 8 nos glorificó. Pero la glorificación de nuestra alma no ha pasado, de nuestra vida no ha pasado. Pero en Romanos 8 él dice nos glorificó. ¿Por qué está en pasado si eso se supone que está en futuro? Se supone que Dios nos glorifique, futuro. Pero dice, nos glorificó, pasado. ¿Por qué? Porque al Dios decirlo, ya eso es un hecho. Lo único que falta es que el tiempo se cumpla. Porque para Dios no hay límite de espacio y de tiempo. Nuestra vida está dividida hoy y mañana y ahorita y 1 hora o 2 horas. Pero Dios vive fuera del tiempo y para Él todas las cosas surgen al instante. O sea que para nosotros todavía falta la glorificación, pero para Dios ya la glorificación está. Entonces Pablo dice, ¿cómo va a reinar el pecado en nosotros? ¿Cómo van a reinar las malas actitudes? ¿Cómo va a reinar el pecado si ahora donde abundó el pecado, Dios se fue por encima y sobreabundó su favor? Su amor, su misericordia, eso sobreabundó. Entonces, ¿cómo es que seguimos con las mismas actitudes? ¿Cómo es que seguimos luchando con los mismos pecados? ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros le hemos pasado mucho la mano al pecado diciendo, pero es que somos pecadores. Sí, que somos pecadores. No sé usted, pero yo creo que le hemos pasado la mano al pecado simplemente diciendo, es que tú sabes que somos pecadores. Nunca el pecado fue excusado. Nunca. Y Dios quiere que vivamos entre los muertos. Y el versículo 21 dice, para que así como el pecado
reinó para muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Dice Tony Mérida, todo el mundo está o en Adán o en Cristo. Estas son las únicas opciones. Mis hermanos, si decimos que estamos en Cristo y si decimos que Cristo venció, ¿qué cosas Cristo venció? Venció a Satanás, venció la muerte y venció ¿qué? El pecado. Venció a Satanás, venció la muerte y venció el pecado. Y Cristo está en nosotros. Nosotros sabemos, mire esto, Satanás tiene parte y suerte con nosotros. Satanás puede con nosotros. No. Olvídese de eso que Satanás entra a un cristiano. No invente. No, es un creyente no. Y no hay verdaderos creyentes y falsos creyentes. Está el que cree y el que no cree. El que está en Adán, Satanás no puede. No puede Satanás. Así que esa la aceptamos, ¿verdad? Aceptamos que como estamos en Adán, Satanás no puede con nosotros. Amén. La muerte puede con nosotros. No. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, también nosotros venceremos, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está la muerte del aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Cristo, que por medio de Él tenemos la victoria. Así que vamos de 3-2. Cristo venció a Satanás, también nosotros lo venceremos. O lo vencimos. Cristo venció la muerte, también nosotros ¿qué? La vencimos. Pero ¿y la tercera? Cristo venció el pecado. Y quizás tu mente está diciendo, pero es que somos pecadores, por eso mismo estamos como estamos. Por eso mismo. ¿Cuántos pecados Dios permite que nosotros cometamos? ¿Cuántos usted cree? ¿2? ¿3? ¿1? Ninguno. Saber que somos pecadores no es un tranquilizante para nuestra alma y nuestra mente de que estamos bien. Ese es el problema. Que peco, no hago esto, odio en vez de amar, odio en vez de hacer esto y otro. Ay, pero qué conciencia, tengo la conciencia me está cargando. Se supone que vaya a la iglesia, pero yo no quiero. Se supone que yo llame a los hermanos, pero yo no quiero. El Espíritu Santo te lo está diciendo. El Espíritu te está diciendo, hey, tienes que hacer esto. Ay, no, yo no quiero. Ay, pero espérate, déjame tomar una pastilla de Amiplin 500. ¡Pa! Y coge la pastilla de Amiplin. ¡Pup! ¿Y qué dice el pote de Amiplin 500? Soy pecador. Amiplin 500, soy pecador. Te la tomas 2 veces al día y brega. Mi hermano, no. Si Cristo venció a la muerte, también nosotros. Cristo venció a Satanás, también nosotros. Y Cristo venció el pecado, también nosotros. ¿Por qué vamos a seguir viviendo en pecado, en actitudes? ¿Qué significa eso? Que tenemos que luchar contra esas actitudes porque estamos en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira el versículo 21, se supone que sea el capítulo 5, pero dice el 6. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, ¿el pecado qué hizo? Reinó. Reinó en pasado en nuestras vidas. El pecado reinó. Así también la gracia, ¿qué? Reine. ¿En qué está eso? Presente. El pecador reinó y ahora ¿qué tiene que reinar? La gracia por medio de la declaración de inocencia para vida eterna por medio de aquel que nos compró. Así que, ¿sabes qué? Se acabaron las excusas. Pensando conmigo. El pecado es pecado. Y la vagancia la podemos luchar.
La vagancia la podemos luchar. No hay chance que tú y yo podamos excusarnos de que estamos cansados y estamos a hacer, no, Padre, pero es que tú sabes que soy pecador, estoy cansado. No. No te puedes tomar unas pastillas de Amiplin 500. No puedes. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. ¿Sabes quiénes se toman las pastillas de Amiplin? Los que están en Adán. Los que estamos en Cristo, pecamos, pero oramos al Señor y buscamos en el nombre del Señor que ese pecado sea erradicado de nuestra alma. Eso es lo que Dios dice. Así que mis hermanos, ¿por qué el pecado no puede reinar en tu vida? Porque estamos en Cristo. Ya no estamos en Adán. Cuando abundó el pecado, sobreabundó el favor de Dios. Y si tú estás aquí, yo quiero que tú sepas que estás en solamente dos grupos. O eres de que estás en Adán, que reina la muerte en tu vida y reina el pecado en tu vida, o estás en Adán y reina la vida. Así que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito en el nombre del Señor hoy que tú te rindas ante Cristo. Porque mira, si puedes poner el último texto otra vez. El versículo 21. El versículo 21 dice, no, el 6:21 que se supone que es el 5. Dice, para que así como el pecado reinó en la muerte. Si tú no estás en Cristo y no le has entregado tu vida a Cristo, en ti no es reinó, es reina. Y tú lo sabes bien. Tú sabes que todavía el pecado reina en tu vida. Que la gracia sea la que reine en tu vida. Para vida eterna. Y eso se hace, mira lo que dice, mediante Jesucristo nuestro Señor. No mediante obras. Si tú quieres vivir en justicia y en Cristo, no es mediante obras, no, es en Él. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Mis hermanos, dejemos las excusas del pecado. Y cuando digo dejemos, realmente Dios sabe que no solamente estoy hablando de ustedes, lo estoy hablando también para mí. Dejemos las excusas. Cristo venció la muerte, amén. Nosotros también venceremos. Cristo venció a Satanás, amén. Cristo venció el pecado. También nosotros venceremos. El pecado no dominará nuestras almas porque estamos en Cristo. Dejemos la vagancia a un lado. Dejemos todo lo que nos aleja de Dios si estamos en Cristo, porque en Él somos más que vencedores. Así que vivamos como vivos entre los muertos. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado hoy, gracias. Pero queremos confesarte, Señor, que es vivir como vivos de entre los muertos. Padre, luchar con nuestra vagancia, luchar con las cosas que tenemos que luchar. Padre, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda porque muchas veces nos comprometemos y ya a los 2 días se va ese compromiso. Necesitamos tu ayuda, Señor. Padre, hemos comprendido que el pecado no puede reinar en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestros hechos, y porque ya no estamos en esa naturaleza. Sí, todavía hay rasgos del pecado en nuestras almas, pero nosotros estamos en ti. Estamos en ti. Porque, Padre, nosotros hasta ahora hemos creído que venceremos la muerte porque tú venciste. Hemos creído que venceremos a Satanás porque tú venciste. Pero, Padre, cuando se trata de pecado, le hemos abierto la puerta demasiado ancha al pecado. Sí, Padre, sabemos que somos pecadores, pero sabemos que en tu nombre podemos ir y erradicar el pecado, esos pecados que tanto nos afectan. Sí, Señor. El pecado nunca se va a ir hasta que tú regreses. Siempre lucharemos con el pecado. Y después que pasaremos un pecado y sobrellevemos ese pecado y lo echemos al fondo del mar, o tú lo eches al fondo del mar de nuestras vidas, va a aparecer otro pecado. Y va a aparecer otro pecado. Sí, Señor. Pero vamos a ir desechando pecados. No nos vamos a quedar con el mismo.
vamos a ir desechando. Y vamos a ir de gloria en gloria hasta tu imagen, como dice 2 Corintios 3. Señor, transforma nuestras almas. Padre, que este compromiso realmente sea verdadero. Padre, que realmente desechemos el pecado en nosotros. Y que el próximo pecado que nuestra carne quiera abrazar, que nosotros podamos sacrificar ese pecado. Y que pecado tras pecado vayamos desechando en nuestra vida, entendiendo que el único día que estaremos libres de pecado completamente cuando tú regreses. Así que, Padre, por favor, como dice el apóstol Juan, ven pronto y libéranos de este cuerpo de muerte. Tu palabra dice, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y tu palabra también contesta diciendo, solo Jehová. Señor, yo tengo mis pecados, yo tengo los míos. Y yo sé que aquí mis hermanos también tienen los suyos. Los pecados son de diferentes sabores, pero terminan siendo pecados. Padre, que cada uno de nosotros que está luchando con diferentes pecados, hoy será el día que podamos decir como la canción, arraigados en ti, podamos seguir caminando. Señor, y si hay alguien aquí que no te conoce, que está viviendo en Adán, que todavía necesita la salvación, yo te pido en el nombre de Jesús, que hoy sea el día donde tú te le hayas revelado a su vida y le hayas mostrado que está en pecado y que solamente tú salvas. Padre, llévalo al arrepentimiento, llévala al arrepentimiento. Padre, aquí hay hijos de hermanos que todavía no son creyentes, familiares. Padre, llévalos al arrepentimiento. Y que en este momento donde ha abundado el pecado en su vida, que en este momento sobreabunde tu gracia. Padre, tu palabra lo prometió, que donde abunda el pecado va a sobreabundar tu gracia. Permítenos ver, Señor, tu gracia abundante en la salvación de aquellos que conocemos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.